desde su rincón con micrófono en mano. Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados les saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial. Con su voz tan fresca nos lleva lo esencial. Aunque es pequeñita sabe lo que hace bien. Entrevista a los grandes y se escucha muy bien. Con solo unos años se adentra en el mundo, en tierritas y temas. Ella siempre habló. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Espacio de Valentina. Es un placer enorme tenerlos de nuevo conmigo. Hoy tengo una invitada de lujo, una verdadera experta en su campo, a quien admiro muchísimo por su trayectoria y dedicación. Tengo el honor de presentarles a la doctora Ana Karen Barajas Barrera. Ella es mayor médico cirujano egresada con honores de la prestigiosa Escuela Médico Militar en 2015. La doctora Ana es una especialista altamente calificada en alergia e inmunología clínica pediatra. Formación que obtuvo en el reconocido Instituto Nacional de Pediatría. Su experiencia va más allá de la práctica clínica. Es una destacada docente e investigadora en diversas instituciones educativas y hospitales de la Ciudad de México, y cuenta con un merecido reconocimiento a nivel nacional por su valiosa contribución al conocimiento médico. Actualmente la doctora Ana está adscrita a la Unidad de Especialidades Médicas de la Secretaría de Defensa Nacional y además mantiene una práctica privada en distintos puntos de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo, lo que la hace accesible para muchas familias. Hoy la doctora Ana compartirá con nosotros todo su conocimiento sobre su especialidad, alergología e inmunología. Doctora Ana, muchas gracias de estar hoy aquí conmigo y pues mucho gusto de tenerla aquí. Ay, muchas gracias, Vale. Para mí es un verdadero honor poder estar en tu espacio. Muchas gracias. Y pues, doctora Ana, para empezar, ¿podrías explicarnos de una manera sencilla qué es una alergia? Claro. Vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla. Tú sabes que tenemos un sistema inmunológico, ¿verdad? Sí. Normalmente también lo llamamos sistema de defensas. Uh-huh. Entonces, como ese nombre indica, está ahí para protegernos, ¿verdad? Contra cualquier sustancia que quisiera entrar a nuestro cuerpo y generarnos enfermedad. Entonces, imaginemos que nuestro cuerpo es una casita y en nuestra casita tenemos un sistema de seguridad, ¿ok? Uh-huh. Su propósito es intentar identificar cuando, por ejemplo, un ladrón quiere entrar a la casita. Entonces se va a activar la alarma, va a sonar, ¿no? Todos se van a despertar, van a llegar los policías, van a detener al ladrón y bravo, evitó que el ladrón entrara a la casa y que nos hiciera daño. Ahora imagina lo que sucede en un paciente o en un niño o en una niña que son alérgicos. Esta misma casita, que es su cuerpo, viene cargado con un sistema de seguridad, pero que es ultra sensible. Imagina, por ejemplo, que este sistema de seguridad se activara no cuando entra el ladrón, o no necesariamente cuando sí va a entrar un ladrón, sino que se activara cuando entra el gatito, o cuando entra el perrito, imagínate, no, o cuando entra algún miembro de la familia, o cuando llega el repartidor con tu pastel o tu pizza favorita. Ahí sí tendríamos problemas, y sería la misma situación, sonaría la alarma, llegarían los policías y todo el mundo en la casita, así, pero ¿qué está sucediendo? ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que pasa cuando tenemos alergias en los pacientes, y es una activación errónea, por supuesto, de este sistema de seguridad hacia cosas que normalmente a la gran mayoría de las personas no nos genera ninguna molestia. ¿Ok? Uh-huh. Sí quedó más o menos claro, súper bien. ¿Y cuáles son las alergias más comunes que ven en su consulta en niños y adolescentes? Excelente. Justo como estamos hablando de este despertar, ¿no?, de un sistema de defensas, las alergias entonces van a ser, o las más comunes, hacia lo que está en contacto con nosotros de forma cotidiana. Me explico, lo podemos dividir, por ejemplo, en sustancias que respiramos de forma constante en el aire, ¿ok? Partículas muy chiquititas. A eso los médicos le llamamos aeroalérgenos. Por ejemplo,
pólenes que son muy, muy, muy chiquititos de pastos, de árboles, tal vez de algunas plantas, pelito, ¿no? De gatito, de perrito, tal vez partículas de insectos que no puedes ver como los ácaros, cucarachas, ¿no? Que están frecuentemente en áreas, por ejemplo, en las ciudades. También pueden ser alergias a medicamentos o alimentos. Ahora, cuando empezamos a estudiar estas enfermedades alérgicas, teníamos que ponerles un nombre. Y de lo que era más fácil identificar es el órgano, es decir, la parte de nuestro cuerpo que estaba siendo más afectada. Si tú, por ejemplo, empezaras con mucha picazón en tus ojitos, te lloran, se ponen rojos, conjuntivitis alérgica. Si por el contrario te escurre mucho la nariz, pica, estornudos, no puedes respirar por la nariz, rinitis alérgica. Si el problema, por ejemplo, ya abarca tus pulmones, en unos pasillos, ¿no? Que deben de estar abiertos para que el aire entre y el aire salga, se empiezan a inflamar y entonces es posible que te diga asma alérgica. Si la piel te da mucha comezón, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿verdad? Estos pacientes, la piel es muy seca, se prende con mucha facilidad, dermatitis atópica, ¿no? Entonces, básicamente son de los nombres más comunes de estas enfermedades a las que nos estamos enfrentando, y listo, ¿no? Hacemos todo un interrogatorio y estudios específicos. Ok, ¿y por qué algunas personas desarrollan alergias y otras no? Fíjate que es una excelente pregunta. La medicina, la realidad es que ha avanzado mucho para poder contestar ese tipo de interrogantes. Todavía no hemos llegado a la causa exacta, ¿no? Sí, porque a veces los papás no son alérgicos y el hijo sale alérgico. Justo. Y a veces los papás son alérgicos y el hijo no sale alérgico. Claro, entonces ahí partimos mucho de que no es necesario, ¿no? Tener esta genética que esté pasando de papás a niños, etcétera, pero sí es un factor muy importante, ¿ok? Así como nos parecemos a los papás por fuera, también nos podemos parecer a los papás por dentro, y el niño va a tener más probabilidades. No es una como una maldición, ¿no? De toda la familia va a ser alérgico. No, sí tenemos esta predisposición, pero depende mucho de los factores que estén a nuestro alrededor. Por ejemplo, tú sabías que ya estamos aprendiendo que depende cómo se cuide la mami o las cosas que consuma cuando esté embarazada, que ciertos factores sí se vean como contribuyentes a que el niño sea alérgico, o si la mami tomó antibióticos, o por ejemplo si el niño a muy temprana edad le dieron medicamentos muy fuertes o estuvo en contacto con ciertos virus. Todas estas cosas hemos ido aprendiendo que alteran este funcionamiento de nuestro sistema de defensas, de nuestro sistema de alarmas, y entonces funciona de forma incorrecta o más exagerada. Ok, porque pues luego sigamos, ¿y por qué en algunos pacientes les da la alergia más fuerte y en otros no? Porque por ejemplo al polvo, a algunos les da bien bajitas y dicen, solo es sonarme la nariz una vez, tomarme una pastilla, ya se pasó. Exacto. Pero otros, no, yo necesito tomarme tantos medicamentos para que se me pase. Exactamente, y esa es una excelente pregunta. La realidad es que necesitamos hacer un interrogatorio, una exploración, y me ayuda mucho cuando podemos hacer estudios en los pacientes, ¿no? Ver realmente cómo están esas partículas o esas células que se encargan de defendernos, eosinófilos, inmunoglobulina E, para que podamos con bastante más certeza definir qué perfil o cómo va a expresarse la alergia en cada uno de nuestros pacientes. Ok, y pues ¿cómo se diagnostica una alergia? ¿Qué se hace para ver que si tiene una alergia el paciente o no? Excelente, esa es donde entra la doctora Alergias, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que estábamos hablando de que este sistema de defensas ultrasensible empieza a despertarse cuando probablemente no hay una amenaza? Es a veces muy, muy sencillo identificar la sustancia que no me está gustando, pero cuando no es tan sencillo, entonces te pregunto, ¿cuándo empezaste con tus síntomas? ¿Cuándo sientes que se agravan? ¿Con qué están mejorando? ¿Ok? Si hay antecedentes o no en la familia. Y eso me da muchísima información. Si con esas preguntas no logro como
como hacer mi trabajo de detective y necesito un poquito más de ayuda, es cuando entran los estudios de laboratorio. Normalmente lo que nosotros hacemos es, tenemos unos frasquitos muy chiquitos donde literalmente tengo extracto de gato, o extracto de perro, o extracto de un árbol o de un pasto. Y con una pequeña gotita que coloco en tu piel o en la piel del paciente que estamos examinando, yo puedo identificar si esa gotita no le gusta a los soldaditos o a las células que viven debajo de su piel. La respuesta de la piel es una roncha y les empieza a dar mucha comezón. Y entonces yo lo puedo relacionar porque estas mismas células que pueden estarnos protegiendo en mi piel, es muy común que también sean irritadas a nivel de ojo, a nivel de naricita o a nivel de pulmones. Y entonces ya te puede decir, mira, estupendo, tú pensabas que era el gato, pero te hice una pruebita y todo perfecto, ¿ok? O por el contrario, pensabas que no podía ser tu perrito y chin, salió con una ronchita, ¿ok? Entonces, gracias a este tipo de estudios, preguntas, ¿no? Abordaje, yo te puedo dar información más confiable, tanto a ti como a tu familia, para que tomemos mejores decisiones. Ok, y pues, ¿es verdad que las alergias pueden aparecer en hasta adultos así de repente? Sí, pensábamos que solamente podía ser en niños, ¿no? Bebés, y que forzosamente tenía que verse, ¿no? La evolución. La realidad es que estamos viendo que no es así. El sistema de defensas no avisa, ¿eh? Y aunque tú andes feliz por la calle un día con tu perrito o con tu gatito, ¡boom! Llega el día, sí, claro, en el que ese sistema de defensas dice, hasta aquí basta. Ya no me cae bien ni tu perrito o tu gatito, y entonces el cuerpo te habla y te dice, hazme caso porque lo que está en contacto conmigo no me está gustando. Ok, pero si fuera con mi perrita, no, ahí sí. No, ahí sí, sí, digo, es lo no, que gracias, prefiero tener debe alergia. lo que sea, sí, pero que se cure. Se puede, sí se puede. Y pues, ¿qué debemos hacer si creemos que estamos teniendo una reacción alérgica? Súper. Ahí, por ejemplo, te diría, todos tranquilos, mantengamos la calma. Cuéntale a quien más confianza le tengas. En este caso, por ejemplo, si tú estás muy bien y entras a una habitación y de repente achú, 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 ¿no? Y te pica mucho la nariz, ¿qué hay en esta habitación que no había en otra? Porque mi cuerpo aquí me está diciendo que no le gusta, ¿ok? Y correr y decirle a tu mami, ¿no? Entonces, ahí si es algo constante o que es algo repetitivo, nos tienes que avisar. Aquí también, ¿por qué es importante? Porque identifico este enemigo para tu cuerpo, ¿ok? Si no es tan sencillo, entonces, ¿no? Hay que hacer como todo este abordaje. Y ahí te pediría que tú te evaluaras. Si son, como tú bien lo preguntabas anteriormente, síntomas leves, me pica un poquito mis ojos, me dio poquita comezón. Mami, ¿me das un antihistamínico, no? Que ya te hayan recetado previamente y se puede tomar. Y normalmente eso mejora y corrige todas las alteraciones. Pero ¿qué tal si te aparecen ronchas en todo tu cuerpo? O pacientes no sé si los has visto, se les hinchan los párpados o la lengua, ¿ok? O de repente estaban muy bien y les está costando un poquito de trabajo respirar. Una pastilla no nos va a solucionar mucho, ¿no? Entonces ahí, corriendo a un servicio de urgencias para que sea una evaluación médica precisa. ¿Ok? Ok, pues como que, ¿en qué tal? Bueno, se puede autorrecetar porque luego dicen, bueno, si a mí me funcionó de niña y me sucedió lo mismo, pues le voy a dar a mi hija lo mismo ahí diciendo, pues se le va a quitar como a mí se me quitó. Y pues ya se lo da. ¿Eso es bueno o malo? Ahí sí te diría, ¿no? Por eso justo el comentario de ya tuvo que haber tenido una valoración médica previa donde tenga una prescripción de un medicamento que puede ocupar en caso de necesitarlo. El tema, o lamentablemente llegan muchos casos donde el niño empezó con síntomas 3, 4, a los 5 años. Oiga, pero ¿por qué me lo trae hasta los 15 años, no? ¿Qué estuvo sucediendo? Ay, es que se le quitaba con una loratadina. Pues sí, pero entonces dejamos a la enfermedad avanzar y luego es muchísimo más complicado lograr controlar los síntomas. Entonces, yo te podría decir un mensaje como importante, si ven que los síntomas, incluso en un niñito chiquito, están siendo constantes, repetitivos, no lo estemos automedicando, hay que acudir a valoración. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre una alergia y una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa?
Excelente, y es impresionante porque puede haber todavía mucha confusión al respecto. Aquí te diría, ¿te acuerdas que hablábamos de un sistema de defensas, ¿no? Un sistema inmunológico que en el caso de las alergias es el culpable, algo no está funcionando bien ahí. En el caso, por ejemplo, de las intolerancias, el sistema inmunológico no es el responsable. Aquí frecuentemente, ¿no?, es el sistema digestivo. En el caso en especial de la intolerancia a la lactosa, nos hacen falta una enzima, ¿no?, que es una parte súper importante para que nuestro cuerpo pueda degradar ese azúcar que es la lactosa, y como no la tenemos, distensión, muchos gases, hay dolor, ¿ok? Pero no hay los otros síntomas que hemos hablado de mucha comezón, escurrimiento, estornudos. Porque es ¿ok? como más interno, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de pancita. Ok, y pues existen alimentos que causen más alergias que otros, ¿y cuáles son los más comunes? Por ejemplo, es que luego he oído de que soy alérgico al maní, así, pero Ajá. eso no es intolerancia, ¿no? ¿Sí? Normalmente no, ya tenemos como unos alimentos bien identificados que serían como los más buscados, ¿ok? En una lista así como de villanos. Imagínate que ahí es lo que los médicos, cada vez que alguien nos dice, yo creo que soy alérgica a este alimento, ahí nos enfocamos primero en esos. Hay una lista muy importante y te acuerdas que decía que normalmente hacemos alergia a lo que es común que esté consumiendo. De lo más común o de las sustancias que introducimos a nuestro cuerpo y que no pertenecen ni siquiera a la especie humana, ¿cuál te imaginas que es? Polvo. La leche. Ah. La leche de vaca, ¿no? En alimentos. Entonces, es lo más común que suceda que genere alergia, ¿ok? Después podemos encontrar el huevo o justo frutos secos, nueces, el cacahuate, ajonjolí, mariscos, pescado, trigo, soya. ¿Listo? No quiere decir que no puedas desarrollar alergia a ningún otro, pero sí son los más frecuentes. Ok, entonces, ¿qué pasaría si tenemos uno que no es tan frecuente? O sea, ahí sí hay que hacer un trabajo de casi detective, porque lo que yo le pido a mis pacientes es que me diga, es que comió manzana y como que empezó a estornudar, ¿y ya le había dado antes manzana? Sí, ¿y le había pasado antes? No, entonces no es una alergia, ¿ok? Una alergia tiene la condición de causalidad, significa cada vez que yo te expongo a la sustancia que no le gusta a tu cuerpo, vas a tener síntomas, ¿listo? Por ejemplo, una no tan común, ¿qué te parece? Aguacate, ¿no? Me encanta el aguacate. No sé si a ti te gusta, sí. pero llega a pasar mucha gente, no, es que tengo alergia al aguacate. Ok, entonces si hay mucha duda, ¿sabe qué? Yo le traigo una rebanada de aguacate y enfrente de mí se la come y te observo. Si tienes síntomas, te escurre el moquito, tienes estornudos, te salen ronchas, si eres alérgica al aguacate. ¿Sí me explico? O sea, tengo que demostrar que hay síntomas. Ok, ¿y qué pasa si la persona no lo cree? O sea, dice, no, yo he comido aguacate toda mi vida y nunca han pasado. Justo, entonces quitamos, y eso es algo muy importante, quitamos etiquetas, ¿no? ¿Vale? Y me ha pasado mucho que llegan pacientes, es que no como esto y 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 esto, y porque me dijeron que podía ser alérgica. Oiga, pero, ¿y se demostró? No, nunca. Y entonces llegan los papis súper angustiados, porque es que entonces, ¿qué le doy a mi hijo si no puede comer tantas cosas? ¿Me explico? Y entonces lo que les ayudamos es, no se preocupe, yo la voy a estar cuidando, vamos a darle este alimento que usted tiene dudas o que genera confusión, no tuvo síntomas, dele el alimento al hijo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es como te puedo demostrar si hay o no hay alergia. Ok, ¿qué pasa si somos alérgicos, por ejemplo, de algo de la escuela o en el parque? ¿Cómo nos protegemos si la escuela no puede cambiar eso? Sí, normalmente ahí sí, ¿no? Te puedo ayudar muchísimo si te digo, chin, es que el niño estaba con mocos y tos y no se le quita y es que entonces no sé qué suceda. Hacemos pruebitas, ¿no? Para identificar cuál puede ser el enemigo y resulta que son los árboles. Y entonces le pregunto a los papás, oiga, ¿viven cerca de árboles? No, pero ¿qué cree? Cerca de la escuela, híjole, hay un montón de árboles. Pues ni modo que mande al niño envuelto en plástico, ¿no? o en una burbuja, no se puede. Entonces sí podemos, no cambio de escuela, pero entonces ya con la información suficiente podemos diseñar un plan de tratamiento. Básicamente es, yo puedo administrar medicamentos al paciente para curar la alergia
en este caso, los árboles, ¿no? Entonces, si el niño ya sabe que es alérgico, pues probablemente en las etapas iniciales del tratamiento, mejor no salgas tanto para controlarte, pero ya cuando hayamos logrado una dosis correcta del medicamento, vas a poder salir y no te va a pasar ninguna otra cosa. Así se puede, sí. Y hablando de mascotas, es posible pues ser alérgico a perros o gatos, pero es posible, por ejemplo, otros animales o mascotas, porque eso no es normal, pero luego tienen serpientes de mascotas. ¿Es posible ser alérgico, por ejemplo, a las serpientes? Fíjate que es una pregunta muy interesante, pero como no es tan común tener alergia, no se ha reportado tanto y tampoco te podría decir que existe una vacuna para serpientes, ¿no? De lo que se ha enfocado el tratamiento sí es para la alergia a gatito y perrito, que ya todo el mundo tenemos. Y sí, puedes con toda la certeza poder ser sensible o tu cuerpo puede identificar como una amenaza al perrito y en algún otro momento o que tu cuerpo diga sí me gustan los gatitos, ¿ok? Entonces sí puede ser a uno u otro o a 2, 3, ¿no? Depende de cada paciente. 50 gatos. Sí. ¿Y qué son los antihistamínicos? Súper, ajá. ¿Cuándo se deben de usar? Fíjate, cuando el sistema de defensas de tu cuerpo se está activando por alguna causa alérgica, una de las principales sustancias que libera, ¿no? Como alarma, es la histamina. Y entonces ya te da un clic porque los medicamentos que ocupamos los médicos para controlar los síntomas de alergia son antihistamínicos, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Bloquear la liberación de esta sustancia en tu cuerpo. ¿Y por qué la quiero bloquear? Porque la histamina es la responsable de que nos salgan ronchas o que nos pique la nariz o que estemos estornudando, ¿ok? Cuando la indicamos, pues hay que ser muy precisos. Hay muchísimos tipos y cada vez salen más, ¿no? Entonces, con una evaluación médica nosotros te podemos decir cuál es la presentación ideal para ti, cuál es la dosis, cada cuánto lo tienes que estar tomando y es sencillamente pues para ayudarte a controlar tus síntomas. Ok, y pues, ¿existe alguna cura definitiva para las alergias o se pueden controlar los síntomas? Bien importante. Fíjate que, por ejemplo, en la alergia a los alimentos lo que hemos visto es que la gran mayoría de los pacientes, como empiezan muy chiquitos, lo superan solitos en el tiempo. Cuando no lo hacen, los podemos ayudar y empezamos a hacer algo que se llaman retos. Es decir, yo te proporciono el alimento de forma muy controlada, siempre bajo la supervisión del médico, esperando que tu cuerpo se acostumbre. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de las cosas que respiramos y que no vemos, ahí es un poquito más complicado. ¿Listo? Ahí lo que ya se desarrolló son tratamientos que se conocen como inmunoterapia o vacunas para alergias y que sí, con una administración constante te puedo ayudar a curar esas alergias. Ok, ¿y para qué tipo de alergias funciona la inmunoterapia? O sea, normalmente la empleamos más con alergias respiratorias, rinitis alérgica o asma alérgica, y podemos administrarlas principalmente de dos formas: gotitas, que la gran mayoría de los niños dicen, sí, quiero gotitas. Con gotitas, exactamente, porque cuando escuchan la palabra inyección, entonces ya corren y salen del consultorio. Pero la realidad es que no son tan graves, ¿no? Son muy chiquititas, si es que fuera la modalidad de inyección. Ambos tratamientos son por largos periodos, ¿ok? Porque estamos hablando de que tengo que cambiar cómo responde tu sistema de defensas. ¿Y hay vacunas así de la inmunoterapia que son fuertes? O sea, ya ve como con los antibióticos que luego dan bien fuerte. Sí, claro, sí. Aquí hay que tener cuidado y por eso siempre los tratamientos tienen que ser indicados por un médico certificado, ¿ok? Porque al ser la misma sustancia a la que demostré que eres alérgico, lo tengo que hacer muy supervisado para evitarte tener complicaciones por el tratamiento, ¿ok? No empiezo y te doy una bomba, ¿no? Del medicamento. Empezamos muy despacito para que se sientan seguros y finalicen, ¿no? Que es lo más importante de sus tratamientos. Ok, y pues, ¿cómo podemos...? Bueno, es que esa me fue la pregunta que le tenía, pero según yo, ¿cómo la hacemos cuando, por ejemplo, es que ya me lo comentó? Tú dime. Por ejemplo, si tenemos algo de la casa que no se puede cambiar, algo así, ya nos explicó que nos da de pequeñas dosis en pequeñas dosis, pero
¿qué pasa? Bueno, Jen también nos dijo, pero ¿qué pasa si no nos da, si nos dan así como me dijo, una bomba así a la primera? De ¿Qué podría medicamento. pasar? Un poco de más contexto. Sí, mira, y justo es excelente porque como tú me decías, que ¿por qué algunos pacientes tienen síntomas levecitos y otros muy, muy, muy grandes? La principal a lo que más le tenemos como respeto los alergólogos es a la reacción más grave de alergia en el cuerpo, y esa reacción se llama anafilaxia, ¿ok? Y es a lo que tú, no sé si la habías escuchado. No, es importante, ¿no? Porque la anafilaxia es el cuerpo explotando, diciéndote, "Oh, esto que acaba de entrar en mí de verdad no me gusta", y entonces los pacientes tienen verdadero compromiso vital. Es ahí, por ejemplo, donde tú estás perfecto, te me puedes desmayar, tu corazoncito sufre, se puede caer la presión, te puedes llenar de muchas ronchitas. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con las indicaciones de los tratamientos, pero por ejemplo la anafilaxia no solamente sería con los con los tratamientos. Hay pacientes que incluso cuando son alérgicos al cacahuate, ellos ya lo saben, pero imagínate que piden una ensalada y no avisan que son alérgicos al cacahuate y consumen aguacate, entonces les pueden pasar cosas muy, muy graves, ¿no? Entonces, la educación, que tu espacio es fantástico en brindar este lugar, ¿no? Para transmitir conocimiento. La educación acerca de la alergia a los alimentos, súper, súper importante, porque realmente puedes salvar literalmente vidas, ¿no? Uh-huh. Pues sí, porque si nos avisa y, por ejemplo, en algunos restaurantes dice, es alérgico a algo para que le quitemos a la comida algo, por ejemplo, al chile. Y dice, no, sí, soy alérgico, entonces le quitamos toda la salsita ahí, se la sustraemos y ya quedó, ya no nos va a pasar nada, pero cuando no preguntan y así, pues como que ya es, o sea, yo digo que todos los restaurantes deberían implementar de que pregunten, porque incluso el mismo paciente dice, se le van las cabras al monte y adiosito ya. Exactamente, pero está muy, muy bien que tú ya te estés dando cuenta de que ya hay algunos lugares que tienen esta conexión, ¿no? Que tienen estas, pues sí, normas que tienen que estar avisando a las personas que llegan a consumir ahí, pero es algo nuevo, ¿no? Antes no pasaba del todo, pues de nuevo, porque se desconocían muchas cosas. Entonces ahorita, si yo te informo que eres alérgico a ese alimento, ¿no? Y tú llegas a algún lugar y lees las etiquetas, lees el menú, y el menú o el restaurante te facilita, esto tiene tal y tal y tal y tal y tal cosa, o vas a hacer la lista del súper y tú ya tienes la educación de leer las etiquetas, peligro, ¿no? Esto puede estar contaminado con, no sé, soya, y soy claro, ¿no? Entonces, ay no, esta no es una opción para mí, me voy a una opción más segura, ¿ok? Entonces, sí es una educación bien importante y que debemos de seguir trabajando en ella. Ok, ¿y qué pasa si somos alérgicos a los medicamentos contra las alergias? Es una pregunta muy interesante. Sí pasa. Es rarísimo que llegue a suceder, pero sí, el cuerpo puede hacer fiesta y te dice, esto no me gusta y no me gusta y no me gusta, ¿no? Hay medicamentos que sí podemos ocupar para controlar estos síntomas de alergia y que suele suceder cuando los ocupamos por largo tiempo, ¿ok? Entonces, ahí el cuerpo genera sus soldaditos contra esta molécula y sí puede llegar a suceder, ¿no? Por eso siempre mucho ojo a las reacciones. Ok, ¿y cómo podemos diferenciar la alergia a un resfriado común o gripa? Porque a mí luego me ha pasado de que de repente se me empieza a correr el moquito y todo con el polvo y luego con el cambio de clima y digo, ay, ¿será gripa, resfriado o alergia? ¿Qué será? Sí, claro. Es como tú, hay muchísimos pacientes, niños, niñas, mamás, papás que están siempre con esa interrogante de qué es lo que está sucediendo. Y ahí te puedo decir que algún factor que nos ayuda en la gran mayoría de los casos a identificar si es alergia o infección es la fiebre. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo estaba perfecto ayer y hoy amanecí, como que me duele la garganta, y escucho a mamá que también le duele la garganta, ¿no? O alguien en la escuela estaba así la semana pasada y me duele la cabeza, como que me siento muy caliente. Pues ahí, que te esté escurriendo el moquito, aunque estés estornudando, pero ahí se están relacionando síntomas muy en agudo y que en contexto, por ejemplo, sí se ve que hay un patrón de contagio. ¿Sí me explico? Porque las alergias se contagian o no se contagian. No se contagian. No se contagian, muy bien, ¿no? Entonces, pero si eres solo tú y te diste cuenta de
polvo. Así, estornudé. Te fuiste de esa habitación, ay, ya, me curé, se me quitó, ¿listo? Entonces, una infección viral normalmente te duran los síntomas, ¿no? Mañana, tarde y noche. Entonces, es otra forma de poder identificar si es infección o si es alergia. Ok, porque el desinfección, hasta con los remedios de la vuelta y diciendo, ya solo tomas la fruta con miel y listo. Ah, ¿verdad? Sí. Eso siempre funciona todavía, los remedios de la abuelita. Ajá. ¿Y hay alguna relación entre las alergias y el asma? Fíjate que sí. Normalmente cuando le explico a esto, imagínate un cubo, ¿ok? Un cubo que todo en conjunto es enfermedad alérgica. Hay personas, ¿no? Hay pacientes que solamente les nacieron con una carita pintada, ¿no? Digamos, dermatitis atópica, y toda su vida se la llevan con dermatitis atópica y listo. Pero hay otros pacientes que tienen más caritas de ese cubo coloreadas, entonces, o que se van coloreando conforme van cumpliendo años. Lo más común que suceda es que nacen con dermatitis, bueno, los primeros meses dermatitis atópica, y luego empiezan con muchas molestias en su naricita, y luego no los tratamos, ¿no? Siguen creciendo con loratadina por siempre, y después se agrega inflamación a nivel de pulmoncitos, ¿no? Y esto tiene una historia, ya lo conocemos, se llama marcha alérgica. Entonces sí, las manifestaciones que inicialmente fueron en su naricita, al no ser identificadas y tratadas, sí corre riesgo de que desarrollen inflamación en sus pulmones. Ok, y hay una probabilidad de que cuando ya estás un poquito más desarrollada la alergia se pueda contrarrestar. Sí, siempre y cuando tenga el abordaje correcto, ¿ok? Yo te puedo decir que hay niños desde los 3 añitos que tratamos con inmunoterapia y les va excelente, ¿no? Sí me cuesta o la sensibilización alérgica es más intensa, por ejemplo, ya de adolescentes o de adultos, pero los podemos captar, les damos vacuna y les va muy bien. Ok, y pues como ya comentamos, las alergias no son contagiosas, pero ¿habrá una pequeñita probabilidad de algo o algo así? ¿De que sean contagiosas? No, lo que sí puede suceder, por ejemplo... Que se transmita. Sí, por ejemplo, me llegan niños así chiquitos, ¿no? Y dices, ¿tú quieres tener hijos? No, no te estás pensando en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ya pues adultos jóvenes, adolescentes, si están buscando como ser mamás o papás, pues, y ustedes son súper alérgicos, tengan como que la educación y mucho ojo, porque su pequeñito, cuando ya nazca, puede empezar con manifestaciones a temprana edad, ¿no? Y los podemos detectar a tiempo, ¿no? Para que ya no sea un problema para nada. Sí, claro, porque imagínate, o sea, hay muchos papis que viven en ansiedad, ¿no? De, oye, es que la piel de mi bebé, no sé, se ve extraña y no sé qué tiene, y nadie me ha dicho que sí puede ser o no alergia, entonces los diagnósticos se retrasan y se retrasan y se retrasan, pero si ya un papá y una mamá con estos antecedentes buscan la atención como sin dar 1000 vueltas, ya les genera claridad, ¿no? Para sus dudas. Y pues, ¿qué consejos le darías a los padres para mantener las alergias de sus hijos en casa y fuera de ella? Porque, por ejemplo, y también cómo controlarlas así de repente que aparezcan y estén lejos de un médico, por ejemplo, están acampando en un bosque, ahí diciendo, todo tranquilo, y mi hijo o mi mamá o papá empieza a tener alergia. ¿Qué hago? ¿Cómo la podemos controlar hasta que no logremos llegar a un médico? Sí, claro, súper importante. Pero esto aquí, normalmente cuando ya llevan un seguimiento, es como tu especialista de cabecera, ¿no? Tu médico alergólogo de cabecera. Y es muy común que nosotros entreguemos un plan de emergencia por escrito o ya mensaje de WhatsApp, ¿no? Y ya hay uno. Te recomiendo, o mi misión es que tus síntomas estén lo más controlados posibles, ya sea con tratamiento inhalado, o con pastillitas, o con jarabitos, o si ya te tengo con vacuna, ¿ok? Y también tienes que tener bien siempre un botiquín a la mano de tu kit de emergencia, para que lo lleves donde quieras, ¿no? Y esto ya es algo que platicamos todas las consultas, para que ustedes se sientan seguros. Muchos igual pacientes llegan y es que, ay, muchas gracias, porque es que no podíamos salir a la alberca, o no podíamos salir
salir de casa porque ya era un escurridero de moco y tos, pero ya los vas como haciéndose sentir mejor, ¿no? Más seguros, y que sepan qué medicamentos, siempre con su prescripción, para que en el menor síntoma ya sepan qué tomar. Ok, y una preguntita mía, es que Sí. luego he visto con algunas personas en algunas películas que traen un tubito así para Sí. las alergias y digo, ¿qué es? ¿Cómo se Eso utiliza? es un autoinyector de adrenalina o de epinefrina. En México todavía no lo tenemos así, les damos la ampolletita y les enseñamos a los pacientes cómo aplicarla, pero sí, facilísimo, llegas y si has visto que lo aplican en la pierna, ¿no? Que es el mejor sitio de aplicación, y ese medicamento, ¿te acuerdas que hablábamos de la anafilaxia? Que es la reacción más grave de alergia en el cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando un paciente ya sabe que tiene riesgo, imaginemos al mismo caso hipotético del alérgico al agua, el cacahuate, ¿no? Y chin, se comió una ensalada y no se había dado cuenta, pero tenía aguacate, se le empezó a cerrar la gargantita, le empezaron a salir ronchas, no se espera, él ya sabe porque su médico le recetó su medicamento, su adrenalina, listo. Y eso actúa muy, muy rápido y le resuelve los síntomas graves de alergia, ¿ok? Es maravilloso el desarrollo que ha tenido los medicamentos de alergia en los últimos años, y ahorita todavía está en aprobación, o falta que se introduzca a México, un medicamento que se administra por la nariz de lo mismo. O sea, es adrenalina que podemos, o sea, el paciente ya en lugar de los piquetes, ¿no? Que es como más miedito, ya lo trae en su bolsa. Tengo síntomas de anafilaxia, Pero se hace como su disparo. que eso ya para mí estaría un poquito más peligroso porque digamos que, o sea, de repente ya sí no te da tiempo de buscar en la bolsa y ponértelo en la nariz, Sí. y ahí ya me preocupa más porque, o sea, digo, no me va a dar tiempo de sacar literalmente a tiempo ni para ponerme en la nariz, mejor solo saco, me lo pongo en la pierna y ya la Perfecto, aprieto, no, pues, ya está dependerá, más, sí, ya, sí, ya sí. está mucho más fácil, pero ya en calcularlo en la nariz, ya sí, mientras estás diciendo, no quiero. Ojalá, y esto es lo padre de los tratamientos. Te platico cuál tengo y tú ya me dices cuál prefieres, ¿no? Sí. Entonces, tú sí serías del team inyección. Aunque no me guste, digo, es más seguro. Ok. Es más seguro, más rápido de poner porque, pues, digamos, ¿cómo calcularle en la nariz? Estás luchando para apenas respirar. Sí, Y ponértelo sí en puede la nariz ser, ahí ¿no? diciendo, a ver, ¿dónde está? Otra cosa que también es súper importante en una situación de urgencia, por ejemplo, nunca debes de estar solita, ¿no? Pero imaginemos un adulto que también tiene estas reacciones alérgicas así súper graves, y hay unas pulseritas que se pueden traer aquí, ¿no? Para que si llega a suceder en la calle, ya cualquier gente alrededor de él, ay, mira, es alérgico, y hasta se pone, ¿no? Adrenalina en la bolsa. Entonces ya te diriges a su bolsa, y hay mucha gente que ha salvado a personas, ¿no? En un restaurante, por ejemplo, en un centro comercial, y que actúan rápido gracias a esos letreros, gracias a ese señalamiento que los pacientes con alergias graves deben de traer. Ujú. Y para los adolescentes y jóvenes, ¿qué deben de tener en cuenta al socializar o comer fuera si tienen alergias? Porque luego dicen, es que varios, como yo, a mí me pasa, Ajá. solo leo el nombre y digo, ay, espagueti a la boloñesa, lo pido, y no me doy cuenta, ni por ejemplo, soy alérgica a, no sé, a la cebolla, Ujú. y dice, y no leí las letras pequeñas de los ingredientes, trae cebolla, no lo leí. ¿Qué podemos hacer? Ahí, depende, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que lo que más les sucede es comezoncita en la boca. Ya hay medicamentos especiales que son como unas obleas y eso te resuelve los síntomas. Lo primerito, sí, genial. Y o sea, lo primero es que tú sepas. Si tú ya sabes a lo que eres alérgico, tu responsabilidad es cuidarte, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones informadas y decisiones responsables. En los adolescentes a veces sí nos cuesta un poquito porque se les antoja todo, ¿no? O vas a la fiesta y es así de, ay, es que, y a la mamá, es que sabías que no tenías que comer, pero es que solo fue poquito. Entonces, no, sí sucede eso, pero es algo que trabajamos de forma constante con ellos, pues porque al final necesitamos que entiendan que lo que más nos importa es que estén bien, y uno, que sí sean responsables, dos, que hablen, ¿no? A veces imagínate en una familia donde a todos les encanta el chocolate y no hay forma que dejen de comer chocolate, pero le salió un niño con alergia al chocolate. Entonces, ahí es trabajo en equipo. No vas a poner un pastel de chocolate en la mesa, ¿verdad? Y el pobre niño, si es que yo se me antoja. Pues ahí toda la familia parejo. Entonces necesitas apoyo, ¿no? De tu red cercana y que no te dé pena.
O sea, si dices, uy, te invitan a una casa, ¿no? Es que mi mamá me dijo que siempre tengo que aceptar, ¿no? Lo que me están invitando en una casa. Pues sí, Por pero soy respeto. alérgica. Por respeto, sí, pero soy alérgica. Pues, sin De- pena. Una idea. Tienen un perro. Bajas el plato. Ándale, no, bueno. Cómetelo. Depende, ¿no? O ahorita, ¿sabes qué? O sea, sí, muchas gracias, pero es que soy alérgica, ¿no? Es que Listo. luego también hay personas que les da una pena. Sí. Soy team de esas personas, me da una pena o sea, me invitan a algo y me da una pena decir que no porque digo, ay, es que me han dicho que siempre lo debo de aceptar. Exactamente. No, pero ahí sí entiendes que está en riesgo, ¿no? Tu salud, entonces cambia la cosa, ¿verdad? Entonces sí, serían como que los tips: conocimiento, decisiones informadas, no tener pena, y tener tu medicamento de rescate. Ok. ¿Ok? Y no me hagan caso a lo del perro, ¿eh? No me hagan caso, era broma. No me hagan caso a lo del perro. Solo fue una Una idea. idea. Pero no, pobre perro, él resultaría peor. O Y- feliz, depende, ¿no? ¿Qué tal? Si es pollito. Perfecto. Justo. Y por ejemplo, si no, como ya nos comentó, pero si no sabes que tienes alergia y nunca te has dado cuenta, porque casi nunca comes de lo que te da alergia y aún así no sabes, pues ni te comes un pedazo de pollo ahí diciendo, casi nunca lo como, así que digo, una vez que otra no me hará daño, te lo comes, te da alergia. Me tienes que avisar. Ahora tienes que avisar a tu mami, justo para que hagamos y entres en un protocolo de estudio, ¿no? Porque te digo, aquí lo importante es demostrar que si tu sospecha está validada, ¿no? Con resultados positivos a alergia o no. Puede que te digan, no te preocupes, puedes volver a comer, ¿no? Y no pasa nada. Súper. Y pues, ¿es cierto que el medio ambiente y la contaminación puede influir en las alergias? Sí, como platicábamos al inicio, ¿no? No hay un solo factor como que sea culpable al 100%, pero sí. Hemos visto, por ejemplo, en las ciudades más contaminadas, Ciudad de México, Monterrey, por ejemplo, los padecimientos respiratorios sí se están disparando muchísimo. Y eso es porque hemos visto que los pólenes de estas plantas, árboles y pastos que hemos estado platicando, que son microscópicos, se han hecho estudios de que se adhieren a las partículas contaminantes principales en estas ciudades y se vuelven como más poderosos, más malvados, y entonces generan más irritación a nivel de mucosas, y entonces, ¿no? El paciente se vuelve más sensible a más temprana edad. Uh-huh. Ok, sí. Y pues ya nos dijo que se puede controlar, pero es que yo sí ando así como preguntando casi lo mismo para profundizarlo un poquito, por si me escuchan aquí preguntar lo mismo cada 5 minutos. El punto es que quede clarísimo. Sí, y pues, ¿qué pasaría en una ciudad bien contaminada de polvo, por ejemplo, y un niño alérgico que con solo un tantitito de polvo ya Sí. te cierra la garganta? Sí. ¿Qué podríamos hacer ahí para, pues, para balancearle que no se nos ponga tan mal? Sí, ahí es muchísimo, ya nos vamos a meter en políticas, ¿no? De Medio ambiente. de medio ambiente, ¿no? Porque si generamos la evidencia suficiente de decir sí tengo repercusión en la salud de los pobladores, ¿no? De la gente que habita esos lugares, y ya está completamente estudiado que si hay una causa, pues echemos todos la mano, ¿no? A reducir esta carga de contaminantes en las ciudades. Y si vamos a poner nuestro granito de arena, pues el uso del auto, ya sabes, ¿no? Usar más bicicleta, etcétera, etcétera. Dentro de casa, ¿qué podemos hacer? Si se identifica que es el polvo, es común, ¿no? O sea, decir polvo es referirnos a los ácaros del polvo, y ahí sí puedo dar tratamiento. En este aspecto es, si es un colchón muy viejito que dices, ay, lo tenía mi abuelita, y luego mi mamá, y luego me lo heredó a mí, tache. Entonces, esos colchones tienen una alta carga de ácaros. Los ácaros viven en lugares oscuros, lugares húmedos. Si la almohada tampoco nunca se ha lavado en la vida, o el cuarto está lleno de peluches y de cobijas esas felposas y todo eso, y tu cara así de sí tendríamos que reducir la carga de ácaros que hay en el cuarto de ese paciente. ¿Para todos los niños es la misma indicación? No, pero si yo te hago un estudio y resulta que estás sensibilizada a los ácaros, vamos a tener que platicar, ¿vale? No, gracias. No, mejor no quiero saber, así me quedo.
¿no? Pero sí son ciertas medidas, ¿no? Que se pueden implementar en eso. Y mejor cambio la colcha y los peluches se quedan. O los estamos lavando de forma frecuente, ¿no? Ay, pues Dejamos sí. que entre la luz del sol al cuarto, ¿qué te parece? Siempre. O aspiramos en lugar de solo barrer. Tengo como 5 ventanas. Ándale, ¿no? Entonces ese cuarto está más que ventilado y soleado. Sí, ¿y qué tipos de creencias populares de las alergias hay que desmentir? Porque no me sé ninguna, pero he escuchado que hay. Ok, de lo más común es justo, ¿no? Se va a quitar. Ay, no tiene nada. El niño no tiene nada. O sea, la mamá es súper protectora, ¿no? Que lo deje. Vamos a ponerle frutita con limón y con mielecita ahí y ya quedó. Sí, no, o sea, la realidad es que si hay niños que tienen carga genética importante, que viven en ciudades donde su ambiente no es lo más favorecido, estuvieron en contacto con muchos medicamentos que pudieron hacer que su sistema inmunológico no esté, ¿no? En las mejores condiciones, y que tú lo retes o que tú lo expongas, ahí tenemos complicaciones importantes, ¿no? Otro, por ejemplo, es de que el asma se quita, ¿no? El asma se cura. Ahí nos podemos ocasionar muchos temas, ¿no? Que a veces son más difíciles de tratar si dejamos al niño evolucionar o ya de adulto quiere empezar a buscar atención médica. Normalmente lo que sucede ahí es te apoyamos a controlarlo, y si identificamos que lo está desencadenando, pues te puede ir muchísimo mejor, ¿ok? Medicamentos o automedicarse también sería como un error importante, que si es como asterisquito, no lo hagan. Y suspender tratamientos, ¿no? Una vez que iniciamos, ya me siento perfecto, ya voy a dejar todo. Tener cuidado, porque esto sí es algo que puede evolucionar, ¿no? Es algo que va cambiando también. Y yo poniendo mi cara de... Sí, no, aquí ya salieron varias cositas que sí vamos a tener que tratar. Pero sí, básicamente, ¿no? Y pues finalmente, doctora Ana, ¿qué mensaje le gustaría dar a nuestra audiencia para vivir con alergias y cómo tener una buena calidad de vida con ellas? Sí, no, que lo más importante realmente es que se puede vivir sin estornudar, sin mocos, sin ronchas, ¿no? Entonces, si hay alguien ahí que siempre esté estornudando, que siempre esté ahí con picazón, oye, una consulta, una valoración, no se le niega a nadie, ya nosotros podemos ir ayudándole a vivir sin alergias. Ok, pues muchas gracias, doctora Ana, me gustó mucho tenerla aquí en el espacio de Valentina. Muchísimas gracias. Y pues, ¿tiene alguna red social o su contacto para poderla contactar en caso de alguna de estos, ya que estamos aquí ya? Súper. Sí, me pueden buscar en Instagram, en Facebook como Doctor Alergias. También está ahí la página donde podemos profundizar un poquito más, y con todo gusto se responden las preguntas que tengan. Y pues muchísimas gracias por tu espacio, me encantó. Pues ha sido un verdadero privilegio contar con su conocimiento y experiencia, y pues también agradecemos a todos nuestros oyentes por sintonizarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, igual el espacio de Valentina. Y para estar al tanto de los próximos episodios, suscríbanse en mi canal de YouTube, como ahorita están viendo, el espacio de Valentina, conversando con expertos. Y pues muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Gracias. El espacio de Valentina, un podcast genial. Con su voz tan fresca nos lleva lo esencial. Aunque es pequeñita sabe lo que hace bien. Entrevista a los grandes y se escucha muy bien. Con solo unos años se adentra en el mundo, entre risas y temas. Ella siempre alumbra sus